Hoy nos metemos de lleno en una de las transformaciones más bestias de la historia humana, la llegada del Neolítico a Europa. El arqueólogo Jean Guillain lo clavó cuando lo llamó el segundo nacimiento del hombre. Es una frase potentísima, que de verdad te hace entender la escala del cambio. Pero, a ver, ¿qué fue exactamente esta revolución? ¿De qué estamos hablando? Vale, aquí está la clave de todo, el llamado paquete neolítico. Hay que imaginárselo como una especie de kit de iniciación para una nueva era. Dentro de esa caja, ¿qué encontramos? Pues lo fundamental, la agricultura y la ganadería. O sea, dejar de cazar para empezar a producir. La cerámica, súper importante para guardar la comida, para cocinar. Y claro, herramientas nuevas, de piedra pulimentada, mucho más eficaces. Cuando todo esto aparece junto en un yacimiento, ¡bingo! Sabemos que esa gente ya vivía de una forma completamente nueva. Pero aquí viene la pregunta del millón, el misterio que ha traído de cabeza a los arqueólogos durante décadas. ¿Cómo demonios se extendió todo esto por un continente entero? Pensemos en ello un momento. Un modo de vida radicalmente nuevo que arrasa, que se expande por toda Europa. Pero, ¿cómo pasó? ¿Fue una idea que se puso de moda y se fue contagiando? ¿O fue gente, grupos enteros que se movieron de un sitio a otro? Y aquí es donde está el meollo del debate. Tenemos dos grandes teorías sobre la mesa. Por un lado, la colonización. La idea de que grupos de agricultores llegaron desde fuera, se instalaron y trajeron todo el paquete con ellos. Y por otro, la difusión, que los cazadores-recolectores que ya vivían allí vieron las ventajas de lo nuevo y poco a poco lo fueron adoptando a través del contacto, del intercambio. Ahora, la realidad, como casi siempre, es más compleja. No fue un simple blanco o negro. El modelo de Marek Sweleville, por ejemplo, nos da una visión mucho más interesante. Propone un proceso en 3 fases para la gente local. Primero, una fase de disponibilidad. Los agricultores y los cazadores están en contacto, hay intercambio. Luego, una de sustitución, donde la agricultura empieza a ganarle terreno a la caza. Y finalmente, la consolidación, cuando la nueva economía ya está totalmente asentada. O sea, que no fue como darle a un interruptor, sino un cambio gradual. Entonces, si lo vemos sobre el mapa, ¿qué forma tuvo esta expansión? Pues los arqueólogos han conseguido trazar 2 rutas principales, 2 grandes corrientes de cambio que remodelaron Europa para siempre. La primera es la ruta terrestre, un avance lento pero imparable que se abrió camino por el corazón del continente. Y los protagonistas de esta ruta por tierra son la gente de la cultura LBK, de cerámica de bandas lineales. A partir del 5600 antes de nuestra era, más o menos, se expandieron desde la zona de los Cárpatos. ¿Cómo lo hicieron? Pues de una forma muy inteligente. Siguieron los ríos y las tierras de loess, que son unos suelos súper fértiles. Y eran inconfundibles. Construían unas casas comunales larguísimas de hasta 45 metros. Cultivaban trigo, lentejas, y su cerámica es la que les da nombre, con esas bandas lineales incisas tan características. Pero ojo que mientras la cultura LBK avanzaba por el interior, por el Mediterráneo estaba ocurriendo otra revolución, esta vez por mar. Esta fue la ruta marítima. Aquí tenemos a las culturas impresa y cardial. Y lo suyo fue una expansión rapidísima por todo el Mediterráneo, entre el 6000 y el 5600. Iban colonizando costas e islas como a saltos de rana. Llevaban en sus barcos ovejas, cabras y su propia cerámica que decoraban con impresiones. La más famosa es la cardial, que se llama así porque usaban el borde de una concha, el cardium, para hacer esos dibujos tan típicos. La llegada de estas 2 grandes corrientes no solo cambió la dieta. No, fue una transformación total, una que forjó una Europa completamente nueva. Y aquí está una de las consecuencias más brutales. La agricultura permite alimentar a mucha más gente en mucho menos espacio. El resultado fue una auténtica explosión demográfica. De repente el paisaje europeo se llenó de aldeas, de asentamientos permanentes. Esto lo cambió todo, porque por primera vez la gente se anclaba a la tierra. Pasaron de moverse por un territorio a poseerlo. Pero este nuevo mundo, más lleno de gente y con la tierra como bien más preciado, tuvo también un lado oscuro, tuvo un precio. Y la arqueología nos muestra ese precio con una crudeza que impresiona. Vemos cómo aparece la violencia a gran escala, organizada. En Talheim, en Alemania, una fosa común con 34 personas, hombres, mujeres y niños, todos asesinados. Y en Schöneck-Kilianstatten, algo parecido, una fosa con al menos 26 víctimas de una violencia extrema, con mutilaciones, con las piernas rotas a propósito. La competencia por los recursos se había vuelto una cuestión de vida o muerte. Y claro, con la posesión de la tierra y la capacidad de acumular excedentes, algo más empezó a surgir, algo que no existía antes, la desigualdad. Y las pruebas están ahí. Vemos cómo aparecen élites. Empiezan a circular objetos de prestigio, como la jadeíta de los Alpes o el cobre, que viajan distancias enormes. Y lo más revelador es dónde aparecen, en tumbas muy concretas.
Esto nos dice que algunas personas tenían un estatus diferente, un poder que les acompañaba incluso en la muerte. Y entonces, ¿fue una revolución en el sentido de algo rápido, de un día para otro? Para nada. Fue más bien una revolución a cámara lenta, un proceso larguísimo forjado a lo largo de miles de años. Para que nos hagamos una idea, los primeros agricultores llegan al Egeo sobre el 7000 antes de nuestra era. Pero la gran ola de avance no empieza a moverse en serio hasta 1000 años después, en el 6000. Y para que los agricultores de la cultura LBK lleguen a lo que hoy es París, tiene que pasar otro milenio. Y no es hasta el 4000 que la agricultura se asienta del todo en sitios como Gran Bretaña o Escandinavia. Hablamos de un proceso de 3000 años para cruzar el continente. Una barbaridad. Así que la idea clave es esta. Los cimientos de la Europa que conocemos no se pusieron de golpe, se fueron construyendo a lo largo de miles de años, en un proceso complejísimo de migraciones, de intercambios, de conflictos y de adaptaciones que cambiaron el continente para siempre. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta fascinante. A medida que surgían estas élites y crecía la desigualdad, ¿es posible que esos enormes monumentos de piedra, el megalitismo, fueran una especie de último bastión? ¿El intento desesperado de las comunidades por aferrarse a una idea de igualdad en un mundo que estaba cambiando para siempre?